¿Cómo están amigos de Inversapiens? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de inversión en Chile. Estamos número uno según varias agencias. Hemos estado averiguando y estamos número uno en Chile, así que estamos muy contentos. Y hoy día es un día muy, muy especial porque me acompaña un tremendo inversionista, profesional también, empresario, emprendedor y también amigo. Patricio Crespo, al cual yo admiro mucho y del cual uno puede aprender muchísimo del tema que vamos a hablar hoy día, que tiene que ver con la inversión inmobiliaria, ¿ya? Dicho sea de paso, don Patricio Crespo fue uno de los que, con los que trabajamos en un proyecto que fue el papá de Inversapien. Inversapien tiene un papá que se llamaba Finanzas Lab, el nombre pero malísimo que se me ocurrió en ese, en ese minuto, y Patricio Crespo era uno de los que, junto con Sebastián y con Rodolfo, éramos cuatro, me acuerdo, en esa época, hace años atrás, que empezábamos a hacer estos Facebook Live. ¿Te acordáis, Pato, que lo hacíamos en el jardín del Seba? Y hablábamos de inversión inmobiliaria, etcétera, y como que ahí partió las ganas de querer enseñarle a las personas a hacer una mejor versión de ellos mismos a través del manejo del dinero. Así que un gran saludo, bienvenido, Pato. Este también es tu espacio, así que muchas gracias por estar acá. Y Gracias, Nico. cuéntanos un poquito, eh, ¿cómo está este tema de la inversión inmobiliaria en Chile? Yo sé que la pregunta es bien general, porque depende mucho, hay muchos factores que hacen que este negocio inmobiliario, el negocio de la inversión inmobiliaria, eh, dependa mucho si es en Santiago, fuera de Santiago, cerca de ciertas zonas, en otras zonas, etcétera. Yo sé que hay muchos depende, pero en general, hagamos un overview, una volada rasante de cómo ha venido evolucionando y en qué está hoy día el mundo de la inversión inmobiliaria. Bien, hola Nico. Mira, yo lo que te diría es que hoy día efectivamente estamos en un mundo lleno de cambios. El mundo de la inversión inmobiliaria hoy día es totalmente diferente probablemente al de hace un año atrás y al de 10 años atrás, donde habían plusvalías maravillosas, en donde todo el mundo te cuenta de que te comprabas una propiedad y que se pagaba solo y que te sobraba plata y que con eso te compras el resto. Hoy día yo diría que hay mucho mito de eso, hay mucho también, eh, hay mucho conocimiento, también eso es valorable en la industria. Hoy día te podría decir que una persona que quiere invertir en propiedades puede hacerlo, hay conocimiento, pero también hay muchas influencias que tienen sus propios intereses y por lo tanto también a quienes nos escuchan, yo creo que una de las cosas más importantes que hoy día podemos entregar es conocimiento neutro o neutral y que descontaminado de los intereses que podrían tener o que existan naturalmente en la industria. La industria hoy día es un negocio que cada vez está más apretado. Hoy día no es un secreto que las rentabilidades bajan, que la plusvalía hoy día no es una ciencia cierta y probablemente no podemos hacer la proyección que hacíamos hace 5 o 10 años atrás. Y por lo tanto, tienes varios fenómenos también, temas de desempleo, temas de bancos más restrictivos. Si bien la tasa está mejor, también la posibilidad de nuevas inversiones o esos inversionistas ángeles también se le hace un poco más difícil. Pero sigue siendo un mundo muy atractivo porque es un mundo tangible, porque sigue creciendo, las rentabilidades siguen siendo buenas, hay buenos negocios todavía y por lo tanto es esperanzador en la medida que tengamos tranquilidad, que existan las posibilidades y que nos preparemos con conocimiento para poder tomar buenas decisiones. Sí, yo lo veo, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero yo siento que el mercado se ha venido apretando y para que la gente entienda cuando uno habla de que el mercado se aprieta, yo lo veo como que la cantidad de oportunidades que habían, ya vamos a definir qué es lo que es una oportunidad inmobiliaria, pero la cantidad de oportunidades que habían hoy día son menos y eso es porque cada vez hay más inversionistas dentro del mercado y hay más inversionistas porque también el financiamiento y las tasas han estado, ya llevan años bajas, o al menos relativamente mucho más bajas que los años 90, que eran de 2 dígitos. Lo que pasa es que hay mucho inversionista millennials que nació en este como mundo de tasas bajas, pero, pero para los que tienen más experiencia,
se van a acordar de que antes de partida no había crédito inmobiliario, había letra hipotecaria, ¿te acordáis? Y ahí era mucho más alto el financiamiento, era mucho más difícil. Hoy día ya está mucho más restringido. Han habido años en Chile que ha sido muy, muy, muy poco restringido, que el crédito era fácil. Hoy día está un poco más difícil, pero aún así está mucho más fácil que como era hace 20 años atrás. Entonces, para que la gente vaya aprendiendo también la dinámica de los mercados, mientras más inversionistas existan y mientras más liquidez exista, o sea, mientras más dinero esté en manos de los inversionistas salen a buscar activos. Y en la medida que aumenta la demanda por activos, entendiendo que la oferta es más bien inelástica, o al menos se demoran los proyectos inmobiliarios, tienen ciclos de 2 años, 2 años y medio, entonces no es la oferta no se puede ajustar tan rápido, y eso hace entonces que los precios se vayan presionando, y de hecho esa es la muestra de por qué las plusvalías en los últimos años han sido tan altas y tan constantes. Entonces, el mercado se aprieta por eso. Significa que las oportunidades ya no están tan a la mano ni en todas partes, pero eso no significa que no existan oportunidades, ¿no? Y eso te obliga también a ti como inversionista a hacerte más sofisticado. Si antes tú podías hacer inversión inmobiliaria con 2 o 3 herramientas, hoy día vas a tener que hacer inversión inmobiliaria con 7 herramientas, porque Exacto. obviamente necesitáis más recursos para poder identificar esas oportunidades. Cuéntanos, Pato, ¿qué es una oportunidad inmobiliaria? ¿Qué es lo que debería buscar un inversionista inmobiliario como para entender qué es una oportunidad inmobiliaria? Mira, Nico, yo por lo general parto siempre de la base yendo a la persona un poco más atrás, y lo hemos hablado siempre. Yo siempre me gusta dar un minuto de una introducción del depende en qué está y cuál es el tipo de inversionista. Lo primero que yo te diría es que tienes que definirte tú como inversionista. ¿Qué quiere Dale. decir eso? Eres un inversionista porque tienes un propósito. Probablemente esto se mezcla quizás con tus clases y eso lo profundizas tú bastante más, pero las personas tenemos propósitos. Cada vez que nosotros ayudábamos a una persona, cada vez que lo hacíamos invertir, cada vez que le preguntábamos por qué tú quieres tomar un curso, por qué te interesa la inversión inmobiliaria o cualquier tipo de inversión, siempre hay un gatillante, una motivación. Y eso es vital para esta definición. ¿Por qué? Porque las respuestas no son muchas. Yo siempre te digo, las respuestas van a ser porque quiero una mejor pensión, porque quiero asegurar, no sé, la educación de mi hijo, porque quiero una vacación, que es súper válido, porque quiero mi casa, porque finalmente quiero tener un mejor paso. O finalmente, aumentar mi patrimonio. La ambición en sí es una cualidad. Entonces, yo lo que defino primero es que tienen que buscar cuáles son los motivantes, cuáles son los propósitos, porque en base a eso recién vamos a empezar a trabajar. Si tú efectivamente eres un inversionista que está recién partiendo y estás recién leyendo, yo lo que puedo recomendar es mucha literatura. Hoy día existe mucho conocimiento desde las inmobiliarias, desde la academia, desde los brokers, que es hoy día un actor importante en el mundo inmobiliario, pero esa información tiene que ser depurada, y va a ser depurada y filtrada en base a lo que tú quieres como inversionista. Por eso el depende es tan profundo. Yo quiero ser inversionista porque quiero tener una jubilación o una mejor jubilación. Quizás ese es tu propósito. Y en base a eso tienes que empezar a trabajar, porque si partes al revés, tomando todas las recomendaciones de, mira, cómprate este departamento, empieza a ahorrar, finalmente nada funciona porque estás viviendo la vida de otro. Y eso es Perfecto, vital. Eso es perfecto. vital. Eso como Ahí, principio es y ahí básico. hay, y ahí hay algo también que aportar, Pato. Nosotros trabajamos mucho con propósito en Inversapiens, es uno de los pilares más importantes, yo diría que el más importante, ¿ah? Y es porque también tiene que ver con la motivación, po. Porque cuando uno invierte, para invertir tenéis que ahorrar. O sea, no Exacto. hay ni una inversión que se pueda hacer sin ahorro. Ya, o sea, Exacto. cualquiera que te venda una oportunidad de invertir sin ahorro es peligrosísimo, te está engañando, así de simple. Entonces, como hay que ahorrar, significa que para ahorrar vaya a tener que dejar de consumir hoy, porque la única forma de ahorrar es no gastarte la plata hoy día. Y ahí hay un tema psicológico importante, y es que los seres humanos tenemos un problema grave, y esto es por construcción biológica, un problema grave de que siempre vamos a privilegiar el placer hoy día versus el placer de mañana.
porque el placer de mañana no es tangible. Así es. ¿Cachai? Entonces, lo que tenemos que hacer con el propósito es intentar engañar a la mente para que la mente pueda hacer un poquito más tangible el beneficio del futuro. Entonces, eso se llama present bias, se llama el sesgo del presente, que vivimos extraordinariamente puestos en el hoy y extraordinariamente despreocupados del mañana. Así es. Y eso hace entonces que cuando tú tenías esta mentalidad de propósito, que estáis pensando como tú decís, me quiero jubilar, quiero viajar, quiero estudiar, no importa el propósito, puede ser quiero tener una casa más grande, si queréis, quiero vivir en el campo, quiero vivir en la playa, no, cada uno tiene su propósito en el futuro, en la mente, la cabeza, entonces empieza a decir, entonces voy a tener que empezar a hacer algunos ajustes hoy día, ahorrar un poquito, y aquí es donde viene el enlace que tú les vayas a explicar, yo sé, de empezar a buscar el mejor activo que te permita movilizarte hacia allá. Absolutamente. Enlazando con eso, absolutamente de acuerdo. El ahorro va antes que cualquier parte. Por lo tanto, en algún minuto nosotros trabajamos harto que tú eres inversionista quizás antes de empezar a invertir. Y por lo tanto, el estudiar, el ahorrar, porque finalmente aquí nadie dice esta parte. Quien te está vendiendo un departamento, quien te está vendiendo la universidad, un diplomado, etcétera, cualquier cosa, nadie te está diciendo que lo primero que hay que hacer es tener el ahorro para entrar al juego y tener las condiciones, obviamente, para acreditarte con una institución financiera. Parece simple, porque quizás es como obvio, quieres ser inversionista, bueno, tienes que tener acreditado en el banco, pero y si no, quizás tú puedes ser inversionista y pavimentar tu camino desde mucho más atrás, y esa es la idea de esta conversación, por lo menos para mí, dejarle eso. Un inversionista parte quizás con las ganas y todavía ni siquiera sale de la universidad, y ya eres un inversionista. Ojalá después tengas la condición económica, un sueldo, o seas emprendedor, para dar los pasos siguientes. Y esa parte es un poco fea, pero no te la cuentan. Y es súper fácil, si no tienes el conocimiento, caer también y caer en estos falsos académicos finalmente que vienen desde el mundo de los intereses privados, que tiene que ver con que te están mostrando un camino de ser inversionista exitoso, etcétera. Cómprate, nosotros siempre decíamos, cómprate 4 propiedades y vive en la quinta. Eso no existe hoy día. Eso hoy día está disfrazado en bono pie, muchas veces en sobreprecio, en que te administro la propiedad. Todo es un mito, la idea es que los toquemos más adelante, pero hay que tener cuidado. Hay cosas que son buenas y que te ayudan, como por ejemplo pagar bien cuota y muchas cosas que vamos a tratar en algún minuto bien en profundidad. Pero lo primero que tenemos que tener es el conocimiento para saber que tienes que ahorrar y entrar al juego. Y luego de eso, tomar buenas decisiones. Y volviendo a tu pregunta. Tú, déjame hacerte ir recopilando tu idea. Déjame recopilar. Importante entonces, número uno, y importante tener un buen propósito en mente, y eso definitivamente te va a generar el orden, la motivación, para que podáis empezar a ahorrar. Y segundo, me gustó mucho la creencia instalada de que uno no es inversionista cuando empieza a tener dinero para invertir. Uno es inversionista cuando dice que es inversionista. Y no es necesario tener dinero, porque tú podés ser inversionista, no tener dinero, pero empezar a estudiar, a leer, a informarte, etcétera. Y eso obviamente hace que te protejas y hagas mucho mejor las cosas cuando tengas dinero. ¿Cuál sería el tercer paso? Yo te diría que como tercer paso, y ya pensando en quién quiere entrar al mundo inmobiliario, ya es interiorizarse de cuál va a ser tu primera inversión. Estamos asumiendo que efectivamente tú ya puedes entrar al sistema. Y para poder entrar al sistema ya tienes que tener conocimiento de que existe normalmente un financiamiento bancario o en instituciones aseguradoras, en donde efectivamente tú tienes que tener un pie o dar ese pie en cuotas, que hoy día en el mercado hoy día existe mucha oferta vía inmobiliarios directos o vía broker. Y ahí ya voy colocando las primeras símbolos de cuidado, porque aquí hay una oferta hoy día extremadamente grande y efectivamente hay muchos métodos de vender. Día, el formato antiguo era que nosotros buscábamos en el Mercurio si es que habían propiedades, o salíamos a recorrer los edificios preguntando. Luego estaban los portales, hoy día siguen estándolos,
pero hoy día hay un fenómeno también que aparecen nuevos actores, actores como inmobiliarias integradas a procesos con clientes o los brokers. Y los brokers pueden ser un aliado en tu camino, pero también pueden ser una piedra en el zapato. Y eso, lo importante que conversemos hoy día es que desde una perspectiva neutral veamos cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas. Pero lo bueno es que información hoy día existe. Antes, cuando hace 10 años atrás, había 1 o 2 libros en donde nosotros podíamos leer y básicamente eran lecturas de abogados en donde cómo se compra una propiedad. Te explicaban qué es comprar en blanco, cosas que hoy día tú lo googleas y lo vas a tener. Yo no voy a explicar hoy día en detalle nada de eso porque finalmente se puede hoy día encontrar fácilmente y lo entregan de forma gratuita muchos de los brokers o muchas de las instituciones académicas, incluso las inmobiliarias. Entonces, ¿cuál es el punto que a mí me interesa hoy día? Ir a los puntos clave hoy día como para partir. Y para partir hoy día tienes que manejarte en tasas, en condiciones, cuáles son tus prerequisitos y por sobre todo cuánto tienes que pagar por una propiedad. Y ahí es Buenísimo, donde vienen los primeros problemas. Los buenísimo. primeros problemas tienen que ver con desconocimiento de quién va a ser tu arrendatario, cuál va a ser el perfil de inversión que tienes que elegir, cuál es la rentabilidad. Hagamos algunos ¿Ya? ejemplos, vamos haciendo algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, ¿a qué te referís con perfil de arrendatario? Por ejemplo, si tú estás partiendo, ¿no? Y definamos un perfil de arrendatario, el modelo, como lo tengo yo en la cabeza, finalmente es que tú partes una inversión inmobiliaria con tus primeras 2 propiedades, porque hay beneficios tributarios importantes, no vamos a profundizar esa parte, pero hay beneficios tributarios en términos de la rentabilidad de esas 2 propiedades, pero también después hay modelos de escalamiento que tienen que ver con seguir creciendo, comprando como sociedades o como persona natural. Entonces, el escalamiento creo que es algo más avanzado, pero como tú partes hoy día, pensando en, por ejemplo, una persona que empezó a trabajar y que tiene la renta para entrar a la primera propiedad, está la posibilidad de evaluar rendimiento. Y ahí vamos, lo primero que hay que definir es cuánto tú puedes obtener del banco de financiamiento. Es la primera base y normalmente eso se maneja dependiendo de la renta, pero es entre un 25 a un 30%. No hay muchos secretos ahí. De Depende tu renta, bruta o de tu renta líquida. bruta, Ya, de tu renta líquida por lo general. Pero líquida. ahí las políticas de banco, a Sí, ver, po, puede aquí hay cambiar. otro consejo. Cuando tú estás partiendo, probablemente por cada propiedad que te compres vas a ir a 10, golpear 10 bancos para ver, primero comparar y bueno, cotizar, y eso todo el mundo lo dice, la mejor tasa, la mejor condición, ojalá el menor pie, etcétera. Pero tú tienes que buscar propiedades que sean rentables. Y uno busca finalmente rentabilidad. ¿Qué es ¿Para qué? primero, Pato? ¿Qué es primero? Ir al banco a averiguar cuánto es mi capacidad de crédito o ir al mercado a buscar alguna propiedad que sea interesante. O sea, si tú quieres partir, lo primero es primero estudiar tu condición. Tú no Ya, necesitas tanto ir al banco, golpear puertas, perder tiempo hoy día. Si tú sabes que un 25, un ya. 30%, Ya, o eso hay para que la alguna gente, claro, eso es para vas a que la perder el tiempo. gente, claro, lo vea más práctico. Tú te tenés que meter al banco o a cualquier de estos simuladores de crédito hipotecarios que hay Exacto, y tenés que simular porque, a ver, tú le vayas a dar las condiciones, el monto para que la gente vaya anotando, monto, ¿cierto? Y plazo, que son como las dos variables más exacto, importantes. Y de acuerdo a la tasa, de acuerdo al monto y al plazo, el banco te va a dar tasa. Pero además de darte tasa, te va a tirar un valor estimado de dividendo. exacto. Ese dividendo, el Pato dice, nos enseña que no puede ser más de un 20 o 25% que tu renta líquida mensual. A eso es lo Exacto. que está Ahora, refiriéndose el Pato. hay condiciones bien específicas. A veces hay carreras que son, no sé, que el banco te permite, o hay rentas más altas que el banco te permite hacer. Y incluso, y por qué no nombrarlo, también hay personas que han hecho una compra múltiple, que no es muy recomendable, pero también es una posibilidad. Hay personas que lo dicen que es casi antiético ir a 2 bancos al mismo tiempo. Mientras tú estás tomando decisiones en base a fundamentos y en base a conocimiento y el mercado te lo permite, hay muchas posibilidades. Financieramente aquí lo que tenemos que saber es que efectivamente la tasa del banco versus la rentabilidad que tiene tu propiedad tiene que ser a lo menos, la rentabilidad tiene que ser por sobre tu tasa. Pero Claro. más allá de eso, así empezamos a evaluar propiedad por propiedad.
Y aquí es donde es vital elegir las propiedades correctas. ¿Cuál es una propiedad correcta? Y aquí depende de nuevo. Yo cuando siempre recomiendo un estudiante que viene saliendo de la universidad, primer trabajo, etcétera, yo le digo parte con un departamento que sea fácil de administrar, un lugar céntrico, que se arriende rápido y que tenga una rentabilidad quizás no maravillosa, pero sí, haz la prueba, porque el primero es el más difícil de todos. Entonces, muchas personas finalmente no duermen por la primera hipoteca y después te das cuenta que no pasa nada. Si tú estás tomando decisiones bien, no pasa nada. Los cuidados que tienes que tener, eso es lo vital. Hoy día lo que yo te puedo decir a ti, Nico, mira, a diferencia de cursos que yo he visto, a diferencia de otros expositores, lo que yo te puedo decir hoy día es las alertas. Y las alertas pasan primero por los precios que hay hoy día. Hay precios hoy día altísimos en el mercado y precios nuevos en donde te dan efectivamente facilidades de pago. Facilidades de pago en muchas cuotas, que puede ser una muy buena opción de un ahorro obligado para poder tener el pie y poder entrar al mundo de la inversión inmobiliaria. Pero ojo, los precios. Muchas veces esos precios están infladísimos, Claro. o a lo menos están con la plusvalía de el minuto de la entrega, o sea, 2 años más. No sé si me explico. Entonces, Claro. ¿es tan buena compra? Bueno, quizás es la única forma de poder entrar a ese mundo y lo encuentro súper válido, porque te permite obligar a dar un pie en cuotas y que tú te vayas ordenando. Pero normalmente pongan mucho ojo ahí, porque no es gratis finalmente que tú pagues el pie en cuotas. Probablemente Claro, el precio que tú estás comprando ya está claro. incorporado el margen de la comisión de quien te lo vende. Probablemente te estén enganchando también una administración, que ahí también podemos tocar otro tema que es muy cuidadoso también, que finalmente si tú entregas tu propiedad en una administración, hoy día desaparece el margen del negocio y prácticamente desaparece un negocio inmobiliario. Nadie te dice esa parte, pero todos te ofrecen administrar tu propiedad por el primero o segundo año. Entonces, esos cuidados hoy día no están en la literatura, no están en ninguna parte, y por eso es que es bien importante entregarlo. Lo importante aquí es entregar herramientas que te permitan tomar buenas decisiones. ¿Es caro o es barato? Me preguntan. ¿Invierto en uno o invierto en tres o cuatro? Siempre son las Sí, yo creo que ahí, mismas preguntas. yo Eso creo es que un ahí depende, pero ese depende tiene que estar muy bien, yo creo que la gente ese tiene que depende tiene que estar muy bien respaldado. aprender a pensar en el trade-off, en el beneficio-costo de las cosas. Entonces, obviamente que si tú no tuviste o no has tenido capacidad de ahorro, porque no has podido tener, no has sido ordenado, no has tomado buenas decisiones, no tienes un ahorro, obviamente que si querías hacer esto, vais a tener que hacerlo en condiciones de menos ventaja que otro que tiene dinero en la mano. Entonces, ese que no tiene dinero en la mano, seguramente va a tener que ir a una compra en blanco o en verde, va a tener que firmar varios cheques o pagar en cuota el pie, y después, lo que tú estabas explicando, le van a entregar su propiedad, ¿cierto? Para que la pongan arriendo, etcétera. Y ahí obviamente el precio va a estar un poquito inflado porque tenéis que pagar comisiones y etcétera, etcétera, etcétera. Que no es lo mismo que tener el pie en la mano, o sea, estoy hablando Exacto. del enganche, ¿cierto? No es literal, no es ponerse el pie en la mano, por si acaso. El enganche para ir a buscar alguna propiedad que esté usada, pero en buenas condiciones, en un buen barrio, en un barrio que además ya está consolidado, o en un edificio que ya está consolidado, que no es lo mismo que un edificio en verde, que está como por ver qué va a pasar. Evidentemente que te vayas a encontrar con algunas oportunidades de alguna venta que se está haciendo por apuro, o algún tipo de propiedad que se pueda enganchar por ahí, que sea interesante y que va a tener un precio, obviamente que menor que un precio de un departamento que se está entregando nuevo. Exacto. Entonces la gente tiene que Entonces, entender de que el no ahorro tiene un costo. Eso es lo que quiero explicarle. O sea, el no ahorrar todos los meses va a tener el día de mañana un costo de tener que participar en un mercado que va a estar un poquito más caro que un mercado que participan los inversionistas que tienen liquidez para poder operar. Cuéntanos un así es. poquito, Pato, ¿cómo, En cómo eso es? pueden encontrar mucha literatura. Sí. Cuéntame un poquito de tu experiencia en términos del número de las propiedades.
yo sé que tú enseñáis esto de inversión inmobiliaria, lo enseñáis como hay dos tipos de modelos a grandes rasgos, ¿cierto? Hay un modelo que es para un inversionista retail que está comenzando y quizás otro modelo para un inversionista ya más grande y que empieza a tomar un poquito más de sofisticación. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, yo lo separo en el que está comenzando, pensando en su primera propiedad o a lo más una o dos. ¿Y por qué en ese uno y dos? Porque aquí se van a encontrar mucha literatura y no voy a profundizar, pero es porque están los beneficios tributarios y porque esos dos tienen la gran ventaja que si son de FL2 tú tienes el gran beneficio de que no complementan renta y por lo tanto no tienes que tributar por eso. No así si después tú empiezas a crecer. Y ahí es donde tienes que ir depurando un poco el modelo. Porque si sigues creciendo, en algunos brokers yo he visto, no sé, cómprate 10 propiedades. Porque efectivamente hay gente que tiene un buen sueldo y quizás va al banco y no tiene deuda y te van a prestar para quizás 3 en cada banco o incluso las 10 en uno solo. Quizás no es el caso de todos, pero es bien importante tener ahí las alertas. Primero, la tercera propiedad hacia adelante ya tributa y por lo tanto te aumenta tu global complementario y vas a tener problemas probablemente graves de tributación. Lo mismo si en algún minuto tú quieres vender las propiedades. Entonces, tú es sabido que tenemos 8.000 UFs como beneficio para la venta de propiedades. Pero más allá de profundizar en los temas tributarios, lo que quiero decir yo hoy día es que tu modelo lo tienes que preparar con el 2, o sea, las dos primeras que tienen este beneficio. Y a partir de la tercera ya tienes que empezar a estudiar muchos temas tributarios. Viene un proceso que puede ser vía un empresario unipersonal, en donde tienes grandes ventajas desde el mundo del financiamiento, pero también está la posibilidad de constituirte en una sociedad inmobiliaria. Ahí hay muchos dependes, pero a mí también no me gustan tanto los dependes. Ahí yo tengo un modelo que en definitiva también lo puedo compartir, si en algún minuto lo podemos conversar bien en detalle. Pero los modelos son un depende en base a, primero, la persona. Hay personas que efectivamente quieren invertir en inmobiliario, pero quieren olvidarse las propiedades. Y por lo tanto ahí tenemos que buscar un modelo en donde tenga que meter los costos de administración, etc. Yo recomiendo al inversionista que está partiendo que no use administración, Obvio. porque no es complejo manejar tu primera y tu segunda propiedad. No es para nada complejo. Sí, hay que tener cuidado en el proceso de evaluación del crédito de la persona que viene, de tener contemplado un plan B en base a algunos costos, pintura, cambios de arrendatario, pero son lógicos y esa literatura está. Y más que literatura, ahí es donde yo invito también a ser un poco cercanos a la calle. Conversa con los conserjes, conversa con tus amigos que tengan, qué problemas has tenido, pues pregúntanos a nosotros, que yo he pasado por estos procesos muchas veces y por lo tanto te puedo dar tips y finalmente aquí es donde llegas a la parte legal, en donde tienes que tener un buen contrato y hacer una buena evaluación de los arrendatarios. Pero no es tan fácil. ¿Cuál es la primera propiedad que tengo que comprar? Quizás ahí hay una pregunta buena. Y ese depende, yo diría que sea una propiedad con alta rotación, que sea un bien que quizás no sea una comuna tan emergente. Ahí probablemente podrían cuestionar esa apreciación, es mi apreciación, pero para partir lo que necesitamos es estabilidad, rentabilidad relativamente buena y que ojalá nuestra propiedad efectivamente cumpla con el objetivo de que se vaya pagando sola. Pero hay muchos modelos más de inversionistas. Hay modelos que van a capturar solo plusvalía, hay gente que compra para vender al año siguiente, o remodelar y vender, otros que compran, no sé, un sitio y lo quieren subdividir, etc. Hay muchos modelos dentro del mismo mundo de la inversión inmobiliaria. Yo, mi especialidad es comprar departamentos pequeños y arrendarlos de largo plazo, ojalá que ese arrendatario, no sé, estudie los 5 años, trabaje los siguientes 3, yo tengo arrendatarios de 10 años. Y eso se puede. Y por lo tanto, otros dirán, bueno, yo no, a mí me gusta sacarle el máximo de rentabilidad y a lo mejor voy a meter mis propiedades en Airbnb, quién sabe. Entonces, por eso es que hay mucho depende en todos estos procesos, pero finalmente una buena decisión está basada en conocimiento. Y yo efectivamente lo que quiero entregar es que el conocimiento viene mucho desde preguntar y mucho desde la calle, porque si no, lo más lo que te va a pasar normalmente es que vas a escuchar consejos influenciados
en base a, oye, la inmobiliaria, desde la academia, que te van a mostrar datos macro, no sé, en la comuna de, no sé, Maipú hay un 7% de rentabilidad. Yo te desafío a Promedio. encontrar, te desafío a encontrar esas rentabilidades hoy día y es muy cambiante. Mm. Entonces, los procesos de evaluación, todos quienes administran propiedades te van a decir, mira, nosotros somos los más rigurosos en el proceso. Estamos instalando tecnología para... Aquí hay mucho de tecnología, hay mucho de adaptarse a los nuevos tiempos de cómo arrendar tu propiedad. Pero finalmente, si tú administras, tienes que estar cercano al arrendatario y chequear cómo está tu propiedad. Y el resto es sentido común. Aquí tampoco es que vamos a buscar una ciencia tan difícil. Aquí hay mucho de sentido común, de calle, de cercanía al edificio, al conserje, a grupos de inversionistas que tienen uno o que quieren partir. Aquí el aprendizaje, yo te puedo decir que he pasado por muchas propiedades y sigo aprendiendo, porque cada propiedad es un mundo nuevo. Y por eso es que el propósito también te tiene que empujar con la motivación para seguir en ese afán de captar conocimiento. ¿Cuáles son las reglas prácticas, Pato, para empezar a evaluar la propiedad respecto del precio? Porque como todos los activos, aquí una variable muy, muy importante es el precio de entrada, porque si entráis un precio alto, probablemente la rentabilidad que podáis obtener en los primeros 5 años va a ser bien limitada, bien ajustada, pero si entráis a buen precio, probablemente las rentabilidades o el negocio va a estar mucho más holgado. Cuéntame un poco cómo lo haces tú para ir viendo. Yo sé que hay todo un tema de tasación que no lo podemos abordar tan fácil, pero ¿cuál serían más o menos algunos alertas que uno debiese tener como para decir que el precio puede estar un poquito alto? Mira, aquí hoy día gozamos de mucha información. O sea, hay empresas de tasación que publican normalmente los precios promedio, etcétera. Pero los ejercicios tuyos son súper buenos en términos de poder hacer un análisis de un proyecto como una compra de un departamento. Pero el ejercicio simple que yo hago cuando voy a ver una propiedad, primero es manejar tu nicho. Y tu nicho lo defines con quién quieres que va a ser tu arrendatario. Yo por lo general partí y donde me especialicé con departamentos de un dormitorio o estudio en donde era el estudiante, vía un arriendo al papá que le pagaba al estudiante y por lo tanto ellos hablaban de buena forma y era una operación estable, o al que empezaba a trabajar y después crecía. Eran arriendos de 2, 5 años. Entonces, ¿cuál es el ejercicio simple? Arriendo por 12, por 11, castigando un poco, dividido por la inversión. Y eso finalmente es un ratio que te va a dar, no sé, yo por lo general trato de buscar sobre 7, 8% siempre. Hoy día cada vez es más apretado. Y es más apretado por dos fenómenos que hoy día eso sí que no creo que estén muy en las noticias. El primero es porque los precios de venta hoy día no han cambiado. La gente que está buscando en los portales, que cotiza, probablemente los números no van a dar. Y no van a dar porque se estableció en algún minuto un techo de precios en UF que hoy día el que vende, y como toda oferta, quiere vender al mejor precio. Pero esos precios siempre son negociables. Exacto, eso te iba a ¿Cuánto? decir. Eso en usado, pero también en nuevo. Sí, pues no, también es negociable. Entonces, el gran tema que en nuevo, tú no tienes mucha fuerza para competir contra el broker o contra la inmobiliaria. Entonces, esa fuerza, esa capacidad de negociación no es tan buena porque finalmente ellos juegan a otro tipo de interés. ¿Cuál interés? Que puedas pagar el pie en cuota. No hay más prácticamente. Mm. O que te hagan un descuento, o que te devuelvan dinero, tú pongas un pie mayor y después te lo devuelven, o que inflen la tasación, o cualquier tipo de esas conductas que pueden ser cuestionables, pero existen. El punto es, hoy día, también como fenómeno, y eso también, hoy día sí aparece en las noticias, los valores de arriendo han bajado. Por lo tanto, tienes dos fenómenos hoy día. Unos precios instalados, porque el mercado inmobiliario es finito, la tierra es finita, no van a seguir bajando probablemente. Quien vende ya aguantó el chaparrón de un año atrás, el de pandemia, y probablemente está pensando en que hoy día, de hecho hoy día, precisamente
dentro de estos días se va a presentar un proyecto, o se está presentando un proyecto para tener facilidades también con postergar créditos hipotecarios nuevamente. Entonces, la probabilidad de que salga gente a vender propiedades a precios más bajos es bien difícil. Tienes también que todas las constructoras hoy día están detenidas, entonces hay un fenómeno de que el precio de venta, yo diría, no ha bajado. Pero ahí es donde el trabajo individual de Buscar. empezar a buscar propiedades en donde sí exista una buena rentabilidad. Y por abajo, ¿con qué Y te encuentras? otro, ¿Con y qué te otro encuentras? tema, Con claro, las tasas de los bancos. mm, y otro tema que se dice poco, Entonces, que tú también lo mencionáis y yo lo aprendí cuando, cuando lo trabajábamos antes en Finanzas Lab. Esto tiene un costo de operación también, que la gente también se acostumbra, el ser humano es flojo. Entonces pensamos que esto de ser inversionista es, oye, weón, mundo clic, ideal. una llamada y ya, soy inversionista. Y en realidad esto involucra tiempo, involucra calle, involucra tiempo, involucra tener personalidad. O sea, el inversionista inmobiliario no es lo mismo que un inversionista accionario. El inversionista accionario puede tener menos personalidad, no tiene que negociar porque tiene que tomar precio en el mercado, lo puede hacer por internet, apretáis un botón y listo. Pero el inversionista inmobiliario que se quiere dedicar a la inversión inmobiliaria sentado en el computador, tomando punta en los portales, está sonado. Porque ahí Está están perdido. en la medida que una propiedad se publica en un portal importante, se quema. Porque lo ven, no sé, 2.000 inversionistas. Entonces, los 2.000 inversionistas se van a ir a tirar a la oportunidad y la van a cerrar en horas. Las verdaderas oportunidades son las que no están en los portales. Y ahí es donde Sí, uno tiene que acostumbrarse a aplanar calle, tiene que tener exacto. personalidad de golpear puertas, de hablar con los conserjes, de preguntar, ¿y este departamento hace cuánto que está Creerle a los publicado? portales hoy día. Exacto. El precio del portal es el precio soñado para el vendedor. Claro, exactamente, exactamente. Entonces, Entonces, como comprador hay un proceso ahí. Bueno, y para separar, está el mundo de nuevo, que tú compras en, no sé, blanco, verde o entrega inmediata, pero contra nuevo, que ahí hay muy poco, salvo que una inmobiliaria esté liquidando, que efectivamente sea una gran oportunidad y hay que comprobarlo. Y el otro mundo es el mundo usado, que en literatura o googleando el mundo usado no vas a encontrar mucho, porque ¿quiénes van a defender el mundo usado? sí, pues, Los obvio, nadie. corredores tradicionales, que hoy día son súper poco sofisticados y probablemente saben demostrar propiedades y no es desmerecerlo, es un rubro que existe y es súper válido. Pero ahí es donde el conocimiento vale. Entonces, esta formulita simple de multiplicar y ver cuánto arriba de la tasa quedo es súper válida. Si yo busco un 7 y me puedo, hoy día no sé, yo he logrado tasas del 2, 3%, son súper buenas tasas, súmale un punto más entre, no sé, seguro y otras cosas, te queda un margen bastante bueno y podrías quedar por sobre el dividendo. Pero ahí es donde vienen también otras decisiones que son racionales, que tienen, o financieras, cuánto pie coloco. Hay gente que me dice, tengo para dos departamentos o coloco el pie en uno solo. Ese tipo de decisiones, si yo contestara solo financieramente, tú tienes que crecer y crear un modelo en donde sigas creciendo, ojalá colocando el menor pie posible. Pero si te hace dormir bien colocar en una sola propiedad, bueno, la decisión la tienes tú y por eso es que vuelves al propósito cada vez que tengas una decisión difícil de guata. Entonces, ese es el punto. Yo creo que eso es lo que podemos entregar con la experiencia. Yo he visto casos en donde, oye, mira, ¿sabes que me estoy comprando mi casa o me falta muy poco para terminar de pagar mi casa? Podría invertirlo. ¿Quieres que te responda financieramente, desde mi perspectiva inversionista, o como te veo con tus análisis entre cabeza y guata? Y la respuesta es de él. Si te vas a quedar tranquilo en una época de pandemia en que pagaste tu casa, toma la decisión. Financieramente es horrible. Eso hay literatura en que dice que tu primera casa es tu primer, no sé, gasto, todo el mundo habla de eso. Es tu primer pasivo. Tu casa es tu primer pasivo. Eso no lo vamos a hablar porque todo el mundo habla de eso. Bueno, pero es verdad. Analizamos el mundo de la finanza, quizás es así. Pero lo que yo puedo decir sobre el mundo inmobiliario es que funciona.
yo creo que todavía hay un margen considerable en que si uno logra propiedades atractivas, se pagan solas y las paga el banco y las paga tu arrendatario. Dentro de los tips fundamentales es que, ¿quién es tu cliente? Eso Yo es lo que te siempre iba a hago esa preguntar. pregunta. ¿Quién es tu cliente? Eso es ¿Quién lo es que te iba a tu preguntar. cliente? ¿Qué nos podéis decir práctico, en la práctica? ¿Qué le podríamos enseñar algunos tips prácticos para un inversionista que está buscando arrendatario? ¿Qué es lo que debería considerar? Si lo haces tú directo, lo primero es estudiar los números y conocer a la persona. Ahí hay que darse los tiempos. Ya, Si lo pero haces bien, estudiar los números y conocer a la persona, pero ¿qué? ¿Qué le lo pedimos? primero es que tenga estabilidad, ojalá, de contrato. Hoy día, por ejemplo, hay un mundo súper bueno y súper válido con gente que son extranjeros. Y ese perfil, fíjate que a mí me ha sorprendido lo bien pagador que es y funciona perfecto, son cuidadosos y no he tenido prácticamente malas experiencias. Eso es súper bueno, pero probablemente también uno tiene que ser un poco más flexible porque quizás si solo miras la renta o su sueldo, hablando en simple, quizás no le da para pagar, pero ellos siempre o trabajan más o reciben propina o hay gente que vive en un mundo más informal, hoy día existe. Y por eso es que tienes que conocer a las personas. Ahí también hay un poco de esa percepción que no es solo número. Y si hay alguien que hoy día te haga ese proceso, porque hoy día un corredor de propiedades o un broker te dice, mira, te lo entrego arrendado, ten cuidado ahí también. Primero, porque probablemente hay un costo. Y segundo, no sé si velan por ti tanto como tú mismo. Y por lo tanto te van a ofrecer números. Sí, claro. No te cuesta nada conocer a esa persona No, y si además que antes de... hay una urgencia por entregar, entonces también son nada más rapidito, mientras más rápido tenga instalado y Exacto, el contrato firmado, mejor también, po. exacto. Entonces, ahí es donde los tips son vitales. Pero ¿quién es tu cliente? Tu cliente es tu arrendador. Pero hay personajes dentro de este mundo que son súper importantes. Si tienes un buen corredor, muchas veces págale a un corredor y es lo justo para que te encuentre una buena propiedad. Muchas veces esa comisión es insignificante en base a lo que puedes Claro. recibir como retorno de una buena compra. Pero tú también tienes que conocer a los conserjes probablemente de tu zona, a la zona, a la administración del edificio, a cómo funciona el ascensor. Hoy día hay muchas comunidades con temas de ascensor, Sí, etcétera. Y sí. ese conocimiento, efectivamente, nosotros Mm. podríamos hacer un día una clase de tips súper básicos, pero ese conocimiento está. Y Mm. ahí es donde viene la motivación. Tú tienes que salir a preguntar. Tú tienes que, si te gustó un departamento en un Hay edificio X, un, sí, visita a la administradora, a hay un dicho, hay un dicho que todos abunda los, no sé, conserjes, ve el edificio del lado. sí, hay un dicho que Entonces, abunda eso es, en el mundo inmobiliario que se llama: yo no compraría un departamento o una casa donde yo no viviría. yo Ese es eso es súper bueno, pero también ahí es donde tú tienes que ir depurando tu objetivo. Yo encuentro, a ver, estamos hablando de temas de repente un poco sentimentales. Una vivienda, no sé, cualquier departamento, cualquier propiedad que sea financiada por banco, yo creo que en algún minuto cualquier persona podría vivir. Ahora, obviamente hay una afinidad. Si tú buscas un perfil en donde no tengas problemas con un arrendatario, o que si se va el arrendatario puedas renovar rápidamente el contrato, o tener la formalidad de las personas que trabajan, o una comunidad que no dé problemas, o un administrador que sea estable y que lleve mucho tiempo, ese tipo de cosas son válidas. Pero el otro mundo donde también es de mucho sentido común es que muchas veces en los Excel que hacemos para proyectar un presupuesto, no consideramos cosas y no hacemos trampa. Ese es un gran punto también que me gustaría tocar. Y no hacemos trampa porque a veces claro. lo único que hacemos es multiplicar por 11 los arriendos por 11 y dividir por la inversión. Y finalmente a veces quedamos cortos con 11 y con 10 podríamos quedar cortos también, porque un mal arrendatario finalmente te desordena toda la rentabilidad. Y Claro. ahí viene ya un consejo más de vida que aplica no solamente en las inversiones. El plan B lo tienes que tener considerado. Mm.
Yo siempre les enseño a los inversionistas algo que a mí me ha servido mucho en mi como operación de inversionista también inmobiliario. Yo siempre recomiendo tomarse un café con la gente. La gente es como poco en esas cosas, como que a veces se queda muy en lo teórico, en el número, en el Excel, y que no, y que mira que aquí el negocio, ya, listo. Y resulta que va y se lo arrienda a cualquier persona por cerrar el negocio. Y claro, y efectivamente tú podés mirar papeles, incluso los papeles te pueden mentir. Hoy día podéis falsificar prácticamente todo, entonces incluso Así es. podríais falsificar contratos, declaraciones de renta, ¿cachai? Entonces hay dos cosas que yo hago que me han resultado muy bien, que la primera son los cheques, que es una especie de, o sea, realmente no solamente soy bueno, sino que realmente estoy como dispuesto a, y lo segundo tiene que ver con el café. Como, oye, O invitarle a sea, un café, ¿cachai? Oye, te vaya a gastar 10, 15 minutos. Y, así. y, y, y guata, po, ¿cachai? O sea, oye, y hacerte la pregunta, ¿yo voy a estar dispuesto a trabajar junto a esta persona durante 5 años? Porque esto es un trabajo, la gente Ah, no lo ve como esto, como el Pato decía, este es tu cliente. Él te va a sí, comprar el activo, entonces tú es tu cliente, así que tú vas a trabajar con él. Y es una relación de mediano plazo. No es un y, cliente que te y- compra te compra, no sé, algo y no lo veis más. No es un cliente transaccional, es un cliente exacto, relacional. Y en la medida que absolutamente. tú podáis construir relación con ese cliente, vais a empezar a bajar las probabilidades de que no te pague o que si tiene problemas, se vaya rápido, po. Porque Totalmente hay de una acuerdo. relación, ¿cachai? Si a todos nos puede pasar que no tengáis plata para pagar, pero si tú estimas un poco a la otra persona y la conoces, por lo menos vaya a tener algo de decencia de decir, pucha, ya, ¿sabes qué? Discúlpame, oye, ¿cachai? Me voy apenas pueda, me voy, ¿cachai? Totalmente. Y ahí es donde está No, también el segundo consejo, el plan B, que tú tenés que, por cada propiedad que tú tenés invertida, tú tenés que tener un fondo de reserva en depósito a plazo, exacto, porque exacto. tenés que reaccionar, tenés que seguir pagando el dividendo. Hay un amigo que me cuenta una, Reparaciones. hay un amigo que me cuenta una historia que es muy buena. Él dice, yo siempre tengo guardado 3 dividendos y un camión de mudanza. Entonces, ¿qué significa eso? Que el tipo lo que hace es que va, le golpea la puerta al amigo y le dice, al amigo, al arrendatario, ¿cierto? Que construyó una relación y le dice, pucha, oye, de verdad, lamento, en serio lo que te está pasando, mira, y te voy a ayudar. Así que te ayudo y yo te voy a pagar el camión de mudanza, dime cuándo puede venir el camión de mudanza a sacarte. Y tú me decís dónde te llevo las cosas. O sea, el tipo, además Sí, de eso, ahí hay tips de negocio. claro, le simplifica, porque si no el tipo dice, chuta, voy a perder la posibilidad del camión de mudanza, entonces de repente me conviene, ¿cachai? Esta cuestión, por último la llevo para y lo sacáis, ¿cachai? No, ahí hay tips muy buenos y tienen que ver con el sentido común. O sea, ahí tuviste un ejemplo. Yo he visto muchos casos. Ya la idea es no meternos hoy día en el área legal. O sea, aparte del consejo de tener un súper buen contrato, que también ahí nos pueden molestar, eh, un súper buen contrato, pero a veces es mejor decirle, mira, te devuelvo tu garantía para que puedas ir a arrendar a otro lado y facilitar las cosas. Es tanto así, porque el dicho de que, ¿cómo es el dicho? No sé, es mejor un mal acuerdo que un buen juicio o algo así. Entonces, Ah, sí, pues, aquí mejor hay que evitarse problemas. un buen acuerdo que Entonces, un mal juicio, claro. eh, el punto es que hay muchas cosas que son de sentido común, pero también como uno no tiene la experiencia, finalmente hoy día, ¿dónde acudes? A preguntarle a un corredor, a un amigo, y finalmente esto no es literatura tradicional. Estos tips nosotros los podemos dar y efectivamente son súper válidos. Y volviendo al tema que tocáis, me gustó mucho esa parte de que es súper importante el café, pero yo te hago una pregunta, ¿cuál es tu cliente? Tu cliente es quien te arrienda, no es la propiedad. No, pues, Entonces, ¿de quién te claro, tienes que preocupar? sí, pues, del cliente, O po. sea, te vas a preocupar de la propiedad porque efectivamente quieres Obvio, que tu sí, po, cliente esté estable. sí, Y po. ahí viene otro consejo que yo doy, Pero que ojo, tiene que y ver ahí, con que esto está súper bueno, Pato, perdona, pero no lo había visto. ¿Quién es más impredecible? ¿El arrendatario o la propiedad? La propiedad está ahí, la ya, porque propiedad,
la propiedad está ahí y tiene solución, porque es algo físico. Y Claro, si ¿cachai? estás con Porque es un una cosa, hipotecario, pues, weón. algo grave, un O sea, incendio, perdón. está el seguro. Se me salió un... Sí, es una cosa, ¿cachai? Lo otro es una persona y las personas somos ¿Sí? impredecibles. No, pero muy, muy de acuerdo. Pero aquí es donde yo quiero, la idea es que planteemos cosas que son diferentes y esto me parece súper nuevo, o sea, quizás de un sentido común tremendo y podría sonar algo demasiado básico, pero yo te hago otra pregunta. Si esa persona está relacionada contigo, tiene tu WhatsApp, hay confianza, a mí me pasó la semana pasada, por ejemplo, y te doy un ejemplo que a lo mejor no viene al caso, pero falló una cocina y es responsabilidad mía. Oye, ¿la puedes cambiar? Descuéntalo del arriendo. Te olvidaste de los problemas. Claro, claro. O el mismo conserje de ese mismo edificio, ayúdame con eso. Perfecto, yo se lo hago, te van a cobrar, a lo mejor te van a cobrar precio de mercado, un poco más, un poco menos, pero te olvidas de los problemas. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que definir? Que ese cliente a la vez es un colaborador en términos de soluciones. Si tú tienes Interesante. un problema eléctrico y él tiene en el edificio que se consiguió un número que es el eléctrico del edificio, ¿a quién vas a llamar? Soluciona el problema, bueno, y tiene un costo, y ahí tendrá que estar el plan B porque lo tenemos que evaluar bien. Pero aquí el punto es que nosotros estamos planteando la administración de propiedades por parte nuestra. Eso es Claro. lo que yo te enseñaría para la etapa inicial, e incluso yo, hoy día que probablemente he ido creciendo con el modelo, hoy día lo puedo hacer igual. ¿Pero es por qué? Porque tengo la experiencia en seguir haciendo esa parte. Cuando te ofrece un broker o te ofrece una empresa inmobiliaria o una empresa de administración de activos, ¿te están cobrando cuánto? Lo menos que yo he visto ha sido un 5, un 6, y hay algunos que te dicen, te garantizo el pago por el 10%, lo cual también es cuestionable, pero supongamos que juegas entre un 6 y un 8. ¿Cuánto es la rentabilidad de tu negocio hoy día? Un 6, un 8. ¿Cuánto estás ganando? Se te fue tu negocio. Sí, claro. Por lo tanto, Mira, está buena esa, está buena. O sea, como podríamos decir inversionista que que un está partiendo, inversionista... tienes que partir y saberlo. Buena. Claro. Está buena esa visión, es nueva. Yo no la había visto tampoco que hoy día un inversionista inmobiliario, más que inversionista inmobiliario, tiene que ser el corredor de su propia propiedad. Porque está tan ajustado el Exacto. ¿Y negocio. por qué? Claro, Está muy ajustado. claro. Está muy ajustado y lo otro es que te da la experiencia del negocio. Ojalá que tú después, estemos conversando en unas charlas de aquí a un tiempo más, cómo evoluciona la tercera, la cuarta o a llegar a 20. Porque ahí hay una tarea también importante de validar un modelo, cómo hacerlo, cómo buscar. Bueno, pero ya tú con tus primeras 2, 3, 4 propiedades aprendiste. Y si en algún momento tomas la decisión de entregar la administración o buscar una persona que te ayude de forma temporal, o tú seguir haciéndola, ya tienes el conocimiento para que no sea un problema, porque si eso es un problema, volvemos al propósito. Claro. Te estás agobiando, probablemente te estás estresando, te está quitando tiempo importante para lo que tú quieres. Hoy día lo más importante es tu tiempo y finalmente tu inversión es un fantasma, Claro. que lo único que hace es quitar tiempo y te genera problemas. Entonces, ahí es donde lo que yo puedo aportar es que Claro, sí, yo también eso efectivamente lo... busca a los Mm, colaboradores. El sí, principal, tu cliente. Pero mm, está bueno, está el está bueno. conserje, está el administrador, está el corredor que te vendió la propiedad. Entonces, hay ayudas y en eso no vas a encontrar literatura. Lo que nosotros estamos diciendo hoy día es que efectivamente, frente a una oferta hoy día casi infinita de quienes hoy día te quieren enseñar inmobiliario, yo lo que les digo es descontamínense, pregunten 2, 3 versiones, validen la propiedad. Cuando ustedes compran una propiedad, ojo, ahí no están evaluando a su cliente, que es lo más importante, están evaluando qué es lo que el cliente quiere y ahí Claro, evaluamos rentabilidad de propiedades y comparamos propiedades claro. con propiedades. Pero después de eso, ya la propiedad no es lo más importante, el banco no es lo más importante, tu inversión no es lo más importante, es quién está ocupando tu propiedad. Ese es tu activo después, tan Wow. importante como el espacio físico. No, está Y eso es una... extraordinario. Sí, sí. No, está muy bueno, Pato. Yo creo que un capítulo nos va a quedar muy corto, así que ya estamos llegando al final del episodio, pero desde ya te quiero dejar enganchado para que podamos volver a hacer otro episodio. Y me gustó mucho esta idea de desarrollar algún episodio más específico para hacer corretaje de propiedades. No,
no con el sentido de hacer corretaje para vendérselo a otro, sino que aprender lo básico y lo necesario para ser corredor de tus propias propiedades, porque hoy día el sector, la industria está tan ajustada que claramente es una capacidad que el inversionista tiene que desarrollar. Si no la desarrolla, probablemente va a tener que caer en el corretaje externo y eso va a terminar bajando demasiado el margen de rentabilidad de la propiedad. Así que creo que hay muchas cosas que son importantes. Este es un episodio que van a tener que escuchárselo varias veces con un cuadernito en la mano, así que invito a todos a que saquen apunte. Y nada, pues, Pato, agradecerte, un gusto también tenerte y verte acá en el podcast. Y ojalá que podamos volver a hacer un episodio pronto para seguir agregando más temas de inversión inmobiliaria. Bien, yo para terminar, también agradecido a Nico la invitación. El desafío y tarea es que definan, vayan al principio, propósito, pero aquí esto tiene tres aristas. La primera probablemente es estratégica, la segunda es financiera y la última tiene que ver con cómo tú defines tu posición de inversionista y tiene que ver con una mezcla de estos dos componentes, Mm. porque finalmente vas a ir a capturar ¿qué? Rentabilidades, plusvalías, arrendos de largo plazo. ¿Cuál es tú? ¿En qué negocio vas a entrar? Y eso es vital, porque al final, y para ir terminando, al final uno se tiene que apoyar mucho en la parte tributaria si vas creciendo, en la parte legal, porque tienes que comprar propiedades, tener buenos contratos y cuando tengas un conflicto grave también vas a necesitar probablemente de la área legal. Y finalmente la parte estratégica. Y la parte estratégica es tuya, porque Está es bueno. sacándolo desde todos tus conocimientos. Y esa parte yo te diría que depende mucho del caso a caso, porque si no, vas a vivir la vida de otro o vas a seguir los consejos de otro que pueden ser buenos, pero estás replicando. Mm. Y hay que buscar tu estilo de inversionista finalmente, Está buenísimo. Gracias, Pato, que es propio. por todo el valor y nada, pues nos estamos viendo en otro episodio. Ahí voy a seguir robándote tiempo para que podamos conversar con los que nos escuchan y los que nos escuchan puedan y se decidan a empezar también a fundar sus propias carreras de inversionista inmobiliario. Así que muchas gracias, Pato, muchas gracias a todos, que tengan todos un lindo día o linda noche, dependiendo de cuando nos estén escuchando. Y nos vemos en otro episodio de Inversapiens la siguiente semana.